Buenos días, Biblioteca del Seminario de San Carlos Borromeo, dígame. Hola, buenos días. Me llamo Bernard Martí Orobal y soy profesor titular de la Universidad de Waseda, en Tokio, en Japón. Vale. Y mi especialidad es la historia del pensamiento religioso. Sí, me habían comentado que iba a llamar porque necesitaba un libro. A ver si puedo localizárselo. Deme algún dato más. El documento que me interesa de la Biblioteca de San Carlos Ah, sí. es un documento del padre Francisco de Montilla, Oh. un fraile franciscano. Y es una referencia al martirio de los 26 mártires de Japón, o los 26 mártires de Nagasaki, Ya veo. crucificados en 1597. Vale. Y por curiosidad, ¿qué historia tiene este documento? Pues el documento de la Biblioteca de San Carlos debe de ser el cuaderno donde él copiaba todos los documentos que le llegaban desde las misiones, principalmente en Filipinas y también en Japón. Perfecto. Necesito sus datos. Se pondrá en contacto con usted el bibliotecario. El seminario está a 10 minutos caminando desde la Catedral del Aseo o desde la Plaza del Pilar. ¡Oh! Desde Japón llegan a consultar mi biblioteca, mi dama, como me gusta llamarla. Bien lo merece ese documento. Es de gran valor. Probablemente los originales se han perdido y solo se conservan esas notas. Una joya escondida. La biblioteca del Marqués de Roda. Disculpen, no me he presentado. Soy Manuel de Roda. Ya sé que me conocen como el Marqués de Roda, pero, en fin, lo de Marqués se me otorgó a título póstumo. Les hablo desde un cuadro, desde mi cuadro. Está colgado en esta biblioteca que reuní con tiempo y esfuerzo, y aquí me tienen, velando por esta hermosísima colección. 84 incunables, algunos rarísimos, numerosos manuscritos. Ah, la biblioteca está hecha a medida. Ahí tengo un libro de oraciones pintado de modo exquisito en Brujas. Llegó a pertenecer al Papa Inocencio IX. Al otro lado, la colección con ilustraciones de la fauna de las colonias. Y por todas partes, libros contra los jesuitas. Oh, lo que me costó expulsarlos del país. Disculpen la salida de tono. Hablar de la compañía me irrita demasiado. Quédense con que esta biblioteca sigue viva casi 3 siglos después. Es un manuscrito que contiene varias cosas y al final, cómo fabricar tinta con no sé qué, con azúcar, goma, no sé qué y no sé cuántas, porque además son la tinta de 2 colores, y luego pone una cosa de lavar peluca. Digo, mira. ¿Le oyen? Acaba de llegar Mosén Juan Ramón Rollo con visitas. Es el director de la biblioteca. La conoce bien. Hay manuscritos impresos en español, en idiomas modernos que diríamos, y también pues, en latín y en griego. Aparte están incunables y sobre todo, bueno, pues autores, por obras manuscritas, pues hay manuscritos referentes a Petrarca, a Góngora o de Fray Luis de León. Hay un libro de Horas miniado con decoración por las miniaturas del arzobispo Fonseca, que es de finales del siglo XV. Conseguí muchos de esos ejemplares gracias a mi puesto en la corte.
Conocía al bibliotecario de la Santa Sede, diplomáticos, enciclopedistas, ilustrados. Faltan por catalogar 1/3 de las obras. En ello está el ministerio, que delega en la Biblioteca General de Aragón. Su directora es Rosario Fraile. De cuando en cuando se deja caer por aquí. Hay una singularidad, y es que es la biblioteca, además de un bibliófilo, por supuesto, es la biblioteca de un ministro y diplomático de Carlos III. Y le permitió pues estar perfectamente al día de ventas de bibliotecas, de nuevas producciones editoriales y se permitió también adquirirlas. Y luego es también la obra de una persona que por razón de su rango pues tenía una dispensa de la Inquisición para tener obras que no estaban permitidas su consulta al común de los mortales, digámoslo así, o a personas que a lo mejor carecían de la formación necesaria para interpretarlas rectamente. Es una biblioteca que la mayoría de las obras pertenecen al siglo XVIII, es decir, al siglo en el que vivió el propietario. No tiene tanto un interés anticuario o un interés coleccionista, cuanto un interés de recopilar toda esa ciencia, todo ese movimiento intelectual que estaba inundando Europa. Quiero decir, lo que sería hoy una biblioteca pública, en la que te encuentras todas las materias, ¿no? Entonces eso siempre me resulta muy sorprendente, que una misma persona pueda tener esos intereses tan amplios, quizá porque ahora pues todos vivimos en el momento de la hiperespecialización, ¿no? Desde luego, en cuanto a bibliotecas del siglo XVIII, es sin duda, pues sino la mejor, una de las mejores, y sobre todo la singular historia de su conservación. Ya digo, no es normal que a la muerte de un propietario, sobre todo si no tiene herederos directos, las bibliotecas se conserven, porque empiezan a dispersarse, a trasladarse. Esta parte me la quedo, esta otra la llevo no sé dónde, y finalmente acaban dispersas. Ese fue mi espíritu, sí. También se dice que es una de las mejores bibliotecas antijesuíticas de todos los tiempos. Todo tiene sus motivos. Empecemos explicando que en mi tiempo, en el siglo XVIII, como dice el historiador Guillermo Pérez, la Iglesia ostentaba un gran poder. Las tierras, o los censos, como se llamaban entonces, estaban prácticamente en sus manos y no pagaban impuestos, algo que irritaba en especial a los reyes absolutistas. España estaba hecha polvo. El siglo XVII estaba hecha polvo. Caída de la población, fase económica, en fin, crisis de la monarquía. Se produce una hipertrofia clerical en España que lleva a que en España sea rentable desde el punto de vista fiscal meterse en la Iglesia y poco rentable quedarse fuera de la Iglesia, porque claro, hay miles y miles de curas, de obispos, de, por supuesto, párrocos, pero sobre todo capellanes. Los capellanes no tienen función pastoral, y los ilustrados van a decir, ¿y estos qué hacen? Si no predican la palabra de Dios, ¿para qué están ahí cobrando censales? Y entonces los capellanes se van poniendo poco a poco en contra de las reformas ilustradas. Por eso fue tan importante mi puesto de embajador en Roma. Yo servía a mi rey y quería que la Iglesia pagase sus impuestos. Tenían mucho poder. Y algunos, como los jesuitas, llegaron a tener incluso influencia política. Por aquel entonces, los colegios mayores y los jesuitas eran los encargados de la formación. Elitistas e influyentes conseguían colocar en los mejores puestos del Estado a los hijos de los nobles. Yo venía de familia humilde, y a pesar de que estudié con los jesuitas y llegué a ejercer como letrado en Madrid, no conseguía medrar como lo hacían los favoritos. Pedí un ascenso al confesor del rey,
que era el jesuita Padre Rábago, y al marqués de Villa. Y esto sucedió. Manuel de Roda pretendió un canonicato. Un canonicato es un puesto aprobado por el rey para ocupar una canonjía, ser canónigo en una iglesia episcopal. Se lo pidió al padre Rábago, a Francisco Rábago, que era jesuita, el confesor del rey. Pues Rábago le contestó que no. Todo porque no venía de familia noble. Lo intenté con un marqués y corrí la misma suerte. Este es el marqués de Campo de Villar, quien le respondió como excolegial mayor que estas cosas estaban reservadas a los de su casta. Me sentí ninguneado y comencé a conspirar contra ellos. Primero, me rodeé de amigos con poder, como el duque de Alba, que también repudiaban a los jesuitas. Llegué a embajador de Roma y me gané los favores del rey Carlos III hasta llegar a ministro. También elevó a este cargo al marqués de Esquilache, un italiano de su confianza que pronto desagradó al pueblo. Esquilache era un ministro italiano que se trae el rey Carlos III desde Nápoles aquí a España, porque antes de reinar en España reinó en Nápoles, era gente de su confianza, y supuestamente el motín estalló porque una de las ordenanzas de este señor de Esquilache fue suprimir los sombreros de pico y las capas. Ocurrió en el año 1766 el motín de Esquilache, que se acabó son una serie de altercados, por resumirlo así, que se acabaron extendiendo por todo el país, y aprovechó la circunstancia junto con Campomanes para hacer lo que se llama la pesquisa secreta, que es investigar quiénes fueron los responsables, ¿no?, de la organización de esta revuelta. Y lo que hizo fue manipular las pruebas, ¿no?, para acusar a los jesuitas de haber estado detrás de ese motín de Esquilache, ¿no? Y entonces, a continuación decirle al rey que los jesuitas habían sido los culpables y recomendarle que el conde de Aranda, otro aragonés, que era presidente del Consejo de Castilla, tendría que expulsar a la orden de los jesuitas de todos los territorios de la corona. Ahí aproveché mis cartas para echar del país a los jesuitas. Y escuchen la paradoja. Dispuse en mi testamento que cuando yo faltase, mi biblioteca, se trasladase al antiguo colegio de los jesuitas de Zaragoza, donde había estudiado de niño. Así, llegó al edificio de San Carlos Borromeo. ¿Una contradicción? Puede ser, pero el espléndido conjunto era ideal. Hablan del devenir del edificio Jesús Criado, historiador de arte, y el arquitecto Ricardo Usón. La Compañía de Jesús se había fundado en el año 1534 y la presencia de los jesuitas en Zaragoza se documenta ya en el año 1547, es decir, en una fecha muy temprana. Van a intentar instalarse, van a encontrar algunos problemas porque algunas órdenes que estaban ya en la ciudad desde hacía mucho tiempo, como los agustinos o los carmelitas, se resistieron a la competencia que les iban a realizar los jesuitas y finalmente, tras varias dificultades, consiguieron fundar canónicamente el colegio. El resultado final, la verdad es que fue un complejo verdaderamente espléndido desde un punto de vista arquitectónico, sin duda uno de los conventos más monumentales que tenía la ciudad de Zaragoza en los siglos de la Edad Moderna, que afortunadamente los sitios de Zaragoza respetaron, por lo menos en parte, porque el complejo era más grande, pero lo que era el núcleo original del Colegio de la Inmaculada es justamente lo que ha llegado hasta nosotros en buen estado. Por el Colegio de Zaragoza pasaron personajes tan importantes como Baltasar Gracián y el Marqués de Roda, evidentemente, que cursó sus primeros estudios allí en el Colegio de la Inmaculada, quizás consciente, mejor que nadie, del enorme peso que la compañía tenía, no solamente en la sociedad española de la época, sino en la propia Casa Real, que era lo que a él realmente le preocupaba más.
Lo que es más bonito es, bueno, pues un poco el formato de gran edificio claustral. Aquí nos encontramos en lo que es el claustro. Entonces, bueno, el patio es un patio muy elemental. Tiene arquería solo en la planta baja, que es donde estaba, digamos, la zona de recorridos, porque luego en los pisos de arriba son ya ventanas de las habitaciones. Esta era, digamos, un poco como la casa de los jesuitas, donde ellos habitaban y donde estuvieron las primeras aulas. El primitivo refectorio creo que estaba ahí y que ya cuando fueron a hacer la escalera, pues ya lo trasladan a esta zona, que encima es donde está la biblioteca esta maravillosa de Roda. La iglesia, si a todos asombra, porque la verdad es que es una iglesia que cuando entras no te imaginas, viendo por fuera de esos muros desnudos, con una portada bastante elemental, además está hecha con ladrillo, ahí se nota un poco, pues eso, esa austeridad, ¿no? Y sin embargo, cuando uno entra dentro, es un barroco que es muy, no sé, como muy unitario, ¿no? Entonces es muy, no sé, llama mucho la atención, el altar es muy movido, muy brillante, y entonces, claro, hace que al entrar, pues toda la iglesia, la verdad es que sea una verdadera joya, ¿no? Y sorprendente por eso. Edificio y biblioteca. Una joya dentro de otra joya. Y aún más, ese tesoro de manuscritos e incunables está depositado en un apropiado cofre. Hablo de las estanterías. Las que ven son las originales. Sergio Blanco, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Zaragoza, señala que en estas librerías ya va haciendo muesca el paso del tiempo. Es un mueble de segunda mitad del 18. No vamos a encontrar un mueble muy espectacular porque estamos en España. Si fuera Francia o Alemania, pues sería otro tipo de mueble, ¿no? Aquí es un mueble de pino, está policromado en verde y tiene unas decoraciones en oro. Pero es un mueble muy interesante porque es el original. Es el original de la Biblioteca de San Carlos, y luego es un mueble que corresponde a todo un diseño de una biblioteca completa, ¿no? Es un mobiliario que habría que restaurar. Las baldas pues ya empiezan a ceder y bueno, pues habría que plantearse una buena restauración y un buen montaje para que esta biblioteca recuperara todo el esplendor que tuvo cuando se depositó en ese edificio. Parece que se oye a alguien en la escalera. Es Carlos Palomero, el director de San Carlos. Viene acompañado por un restaurador. Ah, sí, Pablo Miguel. Es un espacio que a ver si tenemos la suerte de pronto restaurar. Ah, muy bien. Todo lo que es los lugares donde poner los libros. Qué maravilla. Es espectacular, ¿eh? Sí. Preciosidad. Además, aparentemente el estado está bastante bien, solo tiene, bueno, ahora veremos un poco más de detalle, pero el polvo del tiempo y... Exactamente, toda esta parte fue ya restaurada y colocada hace ya aproximadamente unos 20 años, no llegará entre 15 y 20 años se hizo ya la primera restauración de esta sala. Y la otra, pues hace concretamente 6 años se tuvo que levantar. Sí, en 2018 sé que hubo un informe. Exactamente. Se tuvo que levantar todo el suelo de la otra sala porque las vigas estaban haciendo un poco de fresa y por lo tanto ya había mucha carga por los libros y la propia carga del suelo. Sí. Y entonces hubo que levantarlo todo, liberar de tanta carga que había. A simple vista, una limpieza, tampoco excesiva, porque lo único que tiene más es polvo, algo de grasa del tiempo, que eso ya habría que buscar el disolvente menos agresivo que nos ayude a limpiar, y luego pues
pues integrar el color en las piezas que se han hecho nuevas y poco más, tampoco mucho más. O sea que es una restauración sencilla, lleva tiempo y tal, pero bueno, y dado el tamaño de la biblioteca, pues evidentemente un poco cara, pero... Todo esto es lo de Roda, todo esto es lo de, pertenece también a Roda. Una bonita mesa de pata de lira, por cierto. una buena mesa de pata de lira española, desde luego, siglo XVII, bien, interesante. O sea que bien. No, aquí los cosas prácticamente todos pertenecen al siglo XVII. Sí. Y se ha guardado, se respeta todo tal cual. La verdad es que es una preciosidad. Mi empeño ahora es el de salvar esta librería. Son 135 estanterías, de las cuales ha de restaurarse la mitad. Así se conservará el legado completo y el público podrá venir a admirar el conjunto. Y quienes aman la ciencia y la historia, acercarse, elegir los escritos y estudiarlos. Porque más que legajos y muebles, esta biblioteca es un regalo de sabiduría y de belleza a partes iguales. Una joya escondida. La biblioteca del Marqués de Roda. Han intervenido Bernat Martí Oroval, profesor titular Universidad Waseda, Tokio, Japón. Juan Ramón Rollo García, director del Archivo Diocesano de Zaragoza y director de la Biblioteca del Seminario de San Carlos Borromeo. Rosario Fraile, directora de la Biblioteca General de Aragón. Guillermo Pérez Sarrión, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza. Santiago Navascués, doctor en Historia y cofundador de Historia de Aragón. Jesús Criado Mainar, doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Ricardo Usón García, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Zaragoza y miembro de la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico Artístico. Sergio Blanco, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Zaragoza. Carlos Palomero, director del Seminario de San Carlos Borromeo. Pablo Miguel, restaurador. Con las voces de Juanjo Hernández como el Marqués de Roda y Martín Fernández como recepcionista. Guión de Yolanda Gómez. Grabaciones de José María López. Diseño sonoro y realización de Chuse Fernández. Una producción de Resonar.